few people who are wealthy and a whole bunch of people who are struggling every day. Am I leaving them a country that's still divided by race? A country where, because they're girls, they don't have as much opportunity as boys do? Am I leaving them a country where we're hated around the world because we don't cooperate with other nations? Or are we leaving them a country that's in grave danger because of what's happening to the planet? And what I've realized is that life doesn't count for much unless you're willing to do your small part to leave our children, all of our children, a better world. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, entra en el último año de su mandato. Ha abierto su campaña para la reelección presentándose ante la prensa con su familia, su esposa Michelle y sus hijas Malia y Sasha. Malia, la mayor de las hijas de Obama, ha cumplido ya los 13 años y Sasha los 11. And what I've realized is that life doesn't count for much unless you're willing to do your small part to leave our children, all of our children, a better world. Querida Sasha, soy una niña saharaui, me llamo Fatma y tengo 12 años, uno más que tú. O sea, que tenemos casi la misma edad. No sé si sabes dónde está el lugar en el que vivo. Es un desierto enorme que se llama Sáhara, en el norte de África, el mismo continente donde nació el padre de tu padre y donde vivieron los antepasados de tu madre. Yo soy africana. No he tenido la suerte de nacer en América, como tú, ni tampoco en el lugar donde nacieron mis antepasados. Soy una refugiada porque a mis abuelos y a mis padres los echaron por la fuerza de sus tierras. He oído en la televisión que tu padre es el hombre más poderoso del mundo y que una vez dijo que la vida no vale gran cosa si no se hace todo lo que se pueda por dejar a todos los niños un mundo mejor. ¿También se refería a los niños saharauis cuando dijo eso? Por eso te escribo, para pedirte ayuda, para que le digas a tu padre que los niños saharauis tenemos derecho a un mundo mejor y a volver a las tierras de donde expulsaron a nuestros padres y abuelos. Mi casa la hicieron mis padres, ayudados por sus parientes, como todas las casas del campamento. Nuestras casas no son como las casas de América que he visto en la televisión. Aquí son de adobe hecho con arcilla. Yo ayudo a mi madre a limpiar el patio y las habitaciones. Mi madre se llama Fatinatu y es muy tímida. Casi siempre tenemos la misma comida, carne de cabra o de camello cuando la hay y si no, carne de lata que nos envía la ayuda internacional. Es una comida muy mala la de las latas, pero sin ella nos moriríamos de hambre. Hay muy poca fruta y verdura. Por eso, muchos niños tienen que ir al hospital porque tienen problemas de mala alimentación. Muchas tardes, los amigos de mi padre vienen a ver los partidos de fútbol de España. La mayoría de los hombres saharauis son partidarios del Real Madrid o del Barcelona. Pero en la televisión ponen también documentales de animales que nos gustan a todos, a los mayores y a los niños. A mí me gustan mucho los animales y me gustaría tener un perro. Mi padre, que se llama Mohamed, dice que si a veces no tenemos para comer nosotros, que íbamos a darle un perro. Luego se ríe y bromea diciendo, a lo mejor tendríamos que comernos al perro.
El agua no abunda en los campamentos. La de limpiar y lavarnos tienen que traerla en camiones. La guardamos en depósitos y hay que procurar gastarla justa. En el desierto, el agua es tan valiosa como el oro. Si no hay agua, todo muere. Las plantas, los animales y la gente. Mi padre nos dice que tenemos que pensar siempre en ello, y que hay un proverbio para quienes viajan por el Sáhara que dice: en el desierto, el agua no pesa. En nuestra casa tenemos baño y váter. Es una suerte, porque mucha gente solo tiene cubos en donde lavarse, y tienen que irse a hacer sus necesidades al desierto, alejándose de las casas. Mi madre se empeña en tener un pequeño huerto, y a mi padre le da risa verlo. Solo de vez en cuando sale algún tomate, y casi nos peleamos entre todos por comérnoslo. Si alguna vez consigo trabajar y tener dinero y podemos volver a nuestra patria, compraré un terreno grande para que mi madre pueda tener un huerto que dé muchos tomates. Solo sales de la casa y ya es el desierto. Pero este desierto no es nuestro, sino de los argelinos que nos lo han prestado para que podamos vivir en algún sitio. A esta región del Sáhara le llaman Hamada, y es una región en donde solo hay piedras, montañas y matorrales. Quiero aprender mejor español, y me gustan la geografía y la historia, sobre todo cuando es historia que habla de cosas del mar. En mi patria, allí donde nacieron mis abuelos y mis padres, había mar. Pero yo no conozco el mar, por eso me gusta la geografía, porque he aprendido que hay muchos lugares en el mundo mejores que la Hamada. Si pudiera estudiar una carrera cuando fuera mayor, me gustaría ser médico, y si no maestra, alguna profesión para poder ayudar a mi pueblo. A mi hermano Ahmed le gustaría ser piloto y a mi hermana Suleima, enfermera. Pero aquí en el Sáhara no podemos estudiar ninguna carrera. Cuando se lo digo a mi padre, él baja la cabeza y no contesta. Y me acuerdo de lo que dice el vuestro. ¿Qué clase de mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Cuando termino con las tareas de la casa, juego con mis amigas, pero solo si es invierno, porque en el verano no podemos salir con tanto calor que hace. Es la hora más divertida del día y el campamento se llena de niños jugando. Antes de cenar, cuando ya se ha hecho de noche, hago los deberes del colegio. A otros niños les da mucha pereza, pero a mí no. Yo quiero estudiar, por si algún día tengo la oportunidad de hacerme médico. Sasha, si contestas a mi carta, dime qué te gustaría ser de mayor. Por la noche, casi siempre vienen amigos de mi padre a tomar el té, a jugar a las damas y a fumar. Esas noches los hombres hablan de política. Algunos dicen que hay que hacer otra vez la guerra contra Marruecos, para recuperar nuestras tierras y volver de nuevo a la patria. Pero mi padre dice siempre que no. A 2 hermanos suyos los mataron en la guerra y ya no quiere más muertes. Asegura siempre que no hay nada peor que la guerra y que quienes hablan de guerra es porque no la han sufrido. Cuando me acuesto, tardo en dormirme. Siento pena de que mi vida sea así. El pasado verano estuve en España con una familia, en un pueblo en donde había un río y muchos árboles, y toda la fruta y verduras que quisieras. En ese pueblo aprendí a nadar, y me gustaba mucho. Cuando cierro los ojos para dormirme, sueño con ríos, con el mar, con bosques.
Los días que no tengo colegio, acompaño a mi madre al mercado. No hay muchas cosas, pero hay veces que tiene suerte y llega un comerciante de Mauritania o de las ciudades de Argelia y encuentras frutas y verduras. También puede comprarse carne de camello, de cordero y de cabra en la carnicería. Me gusta ir al mercado, sobre todo porque es hacer algo distinto a lo de todos los días. Hacer lo mismo siempre es muy aburrido. Yo creo que lo más divertido de vivir debe de ser hacer cosas distintas cada día. A mí me gustan mucho los collares, y las pulseras, y los adornos. A las niñas nos hacen más guapas. Si tuviera dinero, me compraría muchos adornos, de plata y de oro. Y siempre iría con pendientes y collares, y pulseras y sortijas. Pero no todo es triste en los campamentos, querida Sasha. También tenemos días de fiesta o de alegría, sobre todo cuando hay bodas. Entonces, todas las mujeres cantan y bailan las canciones que nos han enseñado nuestros abuelos. Ya sé que tu padre es un hombre muy ocupado, pero me gustaría que un día, cuando estéis toda la familia reunidos, le contases algo de lo que te he dicho sobre los niños de mi pueblo y que le recordases lo que prometió hace 3 años, cuando dijo que querría dejar a todos los niños de la tierra un mundo mejor. También a los niños saharauis. Os deseo toda la felicidad a ti y a tu familia. Y cuando las dos seamos mayores, quisiera ir a verte a tu país, para que las dos juntas hablemos de los niños del mundo. Pido a tu Dios y al mío que cuide de ti y de tus padres. Besos de tu amiga Fatma. Pues nada, a ver si volvemos por aquí pronto, ¿no? Hola. Hola. ¿Me puedes echar esta carta en España? Pues sí, encantado, lo haré, no te preocupes. Vale, gracias. De nada, hasta luego. Mira, has visto a quién dirige la carta. Hombre, Sasha Obama, Casa Blanca, Estados Unidos. ¿La hija de Obama? Sí, esa. Vaya ingenuidad, ¿no? Bueno, mira, yo la voy a echar en la embajada. Nunca se sabe, ¿no? Pues me parece muy bien. Muy bien, amigos, pues Bueno, nada, muchachos. ha sido un placer Venga, veros. adiós. Espero que volvamos pronto Hasta pronto. por aquí o que vayáis vosotros por ahí. Adiós. بالترين وفرحان في قلايب الترين وفرحان عظم الطلح اللي متنشي خممت مبرك خوف ذاب النوب بنمزون محشي الصواب شنو قاعن حاني قرشي والله نمشي قلت الصواب شنو قاعن حاني قرشي شفت النار من بعيد أخبار لك لا